Buenas familia, ¿cómo estamos? Mi nombre es Mateo Sanabria y en el video de hoy vas a aprender a cómo comenzar a leer la Biblia. Y antes de comenzar y explicarte los 3 pasos que vamos a usar para comenzar a leer la Biblia, te voy a explicar primeramente qué es la Biblia, porque se tiene una idea errónea de la Biblia. Muchas veces creemos y asociamos por lo que se nos ha enseñado que la Biblia es un libro religioso. Lo asociamos con catolicismo, con cristianismo y con muchas otras corrientes religiosas, y es todo lo contrario. Déjame decirte que la Biblia de por sí es un libro que tiene varios libros dentro de ella, y estos libros han sido escritos por personas muy sabias, que han sido discernidas por Dios, que han sido guiadas por Dios. Y ese conocimiento está apilado en la Biblia. Tienes personas muy importantes como el rey Salomón, que fue el hombre más rico del mundo y más sabio del mundo. Tienes a los discípulos, tienes Génesis, tienes a Job, tienes muchos libros y cada libro tiene algo de especial, que cada libro te va a enseñar algo completamente diferente. Y por eso muchas veces nosotros no le damos la importancia a la Biblia. Muchas veces nosotros no sabemos cómo leerla. Muchas veces nosotros creemos que es simplemente repetir oraciones que en este se encuentran. Y es todo lo contrario. La Biblia te va a enseñar a cómo tienes que actuar en tu día a día, porque ahí se encuentra la sabiduría de Dios y las enseñanzas de Él. Es un manual de vida. Sin embargo, por las corrientes religiosas que se han venido presentando a lo largo de los años, pues se ha asociado erróneamente a este libro. Pero déjame decirte que yo también creía esto. Yo era una persona no creyente, yo no creía en Dios. Y cuando Dios tocó mi corazón y me llevó a leer la Biblia, entendí esto, que la Biblia no es aburrida, que la Biblia no es religión, que la Biblia es conexión con Dios, y como Dios quiere que tú vivas está escrito de esta manera. Entonces, mira la Biblia como conexión con Dios y una forma eh, en la cual tú puedes comenzar a ejercer y vivir la vida que tanto deseas. Porque créeme que si empiezas a enfocarte a leer la Biblia de una manera correcta, que si comienzas a leer la Biblia de una manera adecuada, vas a comenzar a actuar también. Porque la Biblia es un libro práctico, no es un libro simplemente para leerlo y para repetir, o leerlo y escribir. La Biblia es un libro práctico. Entonces, sin más preámbulo, te voy a decir los 3 pilares fundamentales que vamos a usar para poder comenzar a leer la Biblia. Pilar número 1 es que tenemos que entender que en la Biblia hay diferentes traducciones. Cada traducción tiene un grado de complejidad. Personalmente, te voy a mostrar acá, yo uso la Biblia que es la NBI. No sé si alcanzas a apreciar, que es la nueva versión internacional. Cada versión hay unas que son mucho más complejas. Si no estoy mal, la Reina Valera tiene un lenguaje mucho más complejo. Esto quiere decir que se te puede dificultar un poco más la lectura de la Biblia. Por ende, se te va a hacer un poco más engorroso entenderla. Porque, seamos sinceros, muchas veces nosotros cuando íbamos a la iglesia o a un servicio no entendíamos lo que decía la Biblia porque estaba escrita en palabras complejas. En cambio, la nueva versión internacional es una Biblia la cual está escrita literalmente para que hasta un niño de 5 años pueda entenderla. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de comenzar a leer la Biblia es qué versión vas a escoger. Personalmente te recomiendo la nueva versión internacional. ¿Por qué? Porque es un lenguaje más coloquial, más sencillo de entender, más fácil de comprender. Y esto va a hacer que tu lectura, que tu comprensión y que el conocimiento que está aquí y que Dios quiere para ti sea un poco más sencillo de digerir. Y va a ser también más sencillo para ti engancharte a la lectura. Segundo punto importante para comenzar a leer la Biblia es por dónde vamos a comenzar. Y es que la mayoría de personas cree que la Biblia es un libro normal y es todo lo contrario. Tú tienes que entender que aquí adentro, hay muchos libros y que no necesariamente tienes que comenzarlo por el principio. Es decir, cuando tú abres tu Biblia, el primer libro que por lo general vamos a encontrar van a ser el Antiguo Testamento y Génesis. La mayoría de personas comienzan por Génesis. Y, a ver, como tal no está mal comenzarlo ahí,
pero tienes que entender que Génesis y el Antiguo Testamento tienen lecturas un poco más complejas para nosotros comprenderlas, ¿ok? Entonces, el Antiguo Testamento es básicamente una lectura un poco más compleja de comprender y que no es tan recomendada para comenzar. ¿Por qué? Porque algunas historias y algunas cosas no las vamos a entender, porque nosotros apenas estamos comenzando. Este video es para una persona que quiere acercarse a Dios, que quiere comenzar a leer la Biblia. Entonces la idea no es que se te haga complejo. Entonces el Génesis no te lo recomiendo para comenzar. Yo cuando comencé a leer la Biblia comencé por el Nuevo Testamento, por Mateo. ¿Por qué? Porque básicamente comencé a entender cómo vivió Jesús y Jesús dejó muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento. Además de esto, la forma en la cual está escrito el Nuevo Testamento es mucho más sencillo. Y hay algo muy importante que muy poco se habla, y es que el Dios del cual nos hablan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tiende a ser muy diferente. Muchas personas ven, porque pues de primera mano he escuchado, que ven al Dios del Antiguo Testamento como alguien mucho más rudo, como alguien mucho más fuerte. Pero el Dios del Nuevo Testamento es alguien, un ser, un Dios mucho más dulce, un Dios más, llamémoslo así, amigable, más cercano. Entonces, tu percepción de Dios va a comenzar a formarse de una manera correcta, porque es que tú no puedes tenerle miedo a Dios, porque tienes que entender que Dios es técnicamente tu Padre. ¿Tú por qué le tendrías miedo a tu Padre? Tienes que tenerle respeto, más no miedo. Dios no quiere que tú le tengas miedo, Dios quiere que tú le tengas amor y respeto hacia Él, que es mucho más fuerte que el miedo. Entonces, comenzar por el Nuevo Testamento, por Mateo, créeme que va a generar un punto de inflexión completamente diferente en tu lectura y en tu acercamiento y conexión con Dios. Entonces mi recomendación, comienza a leer el Nuevo Testamento. Si estás comenzando a leer la Biblia, comienza por el Nuevo Testamento, por Mateo, y vas a empezar a notar que la lectura es sencilla, y más de esto, que el Dios que nos encontramos acá es un Dios mucho más amoroso, y por ende tu conexión con Él va a ser mucho mejor, va a ser mucho más amorosa. Y el tercer punto es la intención. La intención con la cual tú comiences a leer la Biblia en tu día a día va a cambiar todo. Porque no se trata de agarrar la Biblia y comenzar a leértela toda. Tienes que entender que la Biblia es un libro que tienes que comprender y aplicar. Mi forma de la cual yo leo la Biblia es que leo un versículo. Antes me leía 2, 3 páginas en la mañana, pero la comprensión no era la misma, porque me enfocaba en meter volumen de lectura y no en comprensión lectora, que es muy diferente. Entonces mi recomendación es que comiences con un versículo. Comienza con un versículo y comiences a subrayar lo que más te llame la atención. Y posteriormente, en un cuaderno, compras un cuaderno nuevo. O incluso en tus notas del teléfono, escribes lo que aprendiste de aquello que te llamó la atención. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, aquí estoy en Mateo. No sé si alcanzas a apreciar. Yo aquí tengo subrayado lo que más me llamó la atención del versículo que leí. Te voy a poner un ejemplo. En Mateo 4, versículo 4. No solo de pan vive el hombre, sino que de la palabra que sale de la boca de Dios. Esto fue lo que a mí más me llamó la atención, y lo que yo entendí de acá lo escribí, lo anoté en mi cuaderno bíblico, de estudio bíblico. ¿Para qué me sirve anotarlo? Para tenerlo presente, para que yo pueda aplicarlo, que no sea solamente lo que leí y subrayé, sino que lo que leí me llamó la atención, lo escribo para que me quede, y no solo eso, para poder comenzar a accionarlo. Porque acuérdate, como te dije al principio, la Biblia es un libro práctico. Entonces, familia, esos son los tres pilares que necesitas para comenzar a leer la Biblia. Acuérdate, te los vuelvo a repetir. El primero es qué versión de la Biblia vas a leer. Personalmente te recomiendo la nueva versión internacional. El segundo es por qué libro de la Biblia vas a comenzar. Personalmente te recomiendo Mateo porque el lenguaje es mucho más sencillo del Nuevo Testamento. Y el tercero es la intención con la cual lo vas a hacer. Que lo hagas de una manera profunda, de comprensión, no de leer por leer la Biblia. Y antes que me vaya, te voy a dejar algo muy importante que también te va a servir. Y es
lee la Biblia en un lugar tranquilo. Te lo recomiendo hacer en las primeras horas de la mañana, antes de agarrar tu celular, antes de mirar redes sociales, antes de comenzar con el ajetreo de tu vida y de tu día. Comienza con un versículo bíblico, de comprensión bíblica, y vas a ver cómo tu día y tu vida se van a comenzar a transformar. Pero antes de leerlo, yo he aplicado algo que es una oración para comenzar en conexión con lo que Dios tiene para mí. Y es básicamente cerrar tus ojos por un momento y decirle a Dios que te guíe en la lectura, que te dé la sabiduría necesaria para comprender lo que Él tiene para ti en esa lectura. Y vas a ver cómo literalmente tu mente, Dios la va a iluminar con el conocimiento que está ahí, con lo que Él quiere que tú comprendas, con lo que quiere que tú resaltes para que comiences a aplicar en tu vida. Acuérdate, la Biblia es un libro con mucha sabiduría que puede cambiar tu vida. La Biblia es el manual que Dios nos dejó para comenzar a vivir una vida plena. Familia, me alegro que hayas llegado al final del video. Acuérdate seguirme en mis redes sociales, Mateo Sanabria 9 en Instagram. Y si quieres más videos como esto, coméntame qué te gustaría ver en los próximos videos. Y también coméntame cuando comiences a leer la Biblia. Dime, ya la tengo, voy a leer esta versión. O qué versículo es el que más te llama la atención sobre la Biblia. Bendiciones para todos y nos vemos en un siguiente video.